Por eso les decía hace un momento, Israel estaba a punto de suicidarse como nación. En Lucas, el pasaje paralelo, lo describe de esta manera. Recuerden la pregunta de los discípulos: ¿cuándo va a suceder esto? En Lucas 21 el Señor les dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Es la misma palabra de Mateo 23:38, cuando dice: vuestra casa se os deja desierta. Ahora está diciendo: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que la destrucción está cerca. Por eso los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Saben que los historiadores se extrañan? Porque eso lo vamos a ver más ampliamente la semana que viene. Estoy aquí tratando de no meterme más allá, pero es difícil aguantar la tentación. ¿Saben que los historiadores se extrañan? Porque muchos judíos, casi la población entera, fue arrasada por Tito, por los romanos en el año 70, pero muy pocos cristianos murieron, muy pocos. ¿Saben por qué? Porque ellos tomaron en serio las palabras de Jesús. Y cuando ellos vieron el ejército de Vespasiano, comandado por Tito su hijo, ellos no le hicieron caso a los que decían: no se preocupen, que ya Cristo viene, ya la salvación está cerca, no se vayan de Jerusalén, nosotros vamos a resistir como hombres. Dijo: no, nuestro Señor nos dijo que huyamos a los montes. Y se salvaron. La mayoría de los cristianos huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos, no entren en la ciudad, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa profecía se cumplió tan literalmente que hasta Sosúa llegaron los judíos. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso era tan difícil de imaginar para los discípulos, que es muy probable que en la mente de ellos asociaran estos eventos con el fin del mundo. No, si es verdad que Jerusalén va a ser arrasada y que del templo no quedará piedra sobre piedra, tiene que ser que está llegando el fin del mundo. De ahí la pregunta de los discípulos. Dice en Marcos capítulo 13, versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos cuándo sucederá esto, y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. En el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo encontramos una versión más completa de la pregunta. Ellos preguntaron: dinos cuándo sucederá esto, refiriéndose obviamente a la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Tal parece que en la mente de ellos esas tres cosas tenían que suceder al mismo tiempo: la destrucción de Jerusalén y del templo, la segunda venida de Jesús y el fin del mundo. Pero Jesús les hace ver que hay un lapso indefinido de tiempo entre un evento y los otros dos. Esa es la razón del discurso del Monte de los Olivos. Ven, hermanos, ¿por qué les decía
al principio que Jesús no estaba tratando de darnos ayer la noticia de mañana? Ese no es el propósito. Estos hombres necesitaban instrucción. Y lo que Jesús les está diciendo es: no se dejen engañar, ni la segunda venida de Cristo, ni el fin del mundo van a suceder inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén y del templo. Muchas cosas tienen que ocurrir antes de mi segunda venida. Ahora, increíble, Cristo no ha muerto todavía en la cruz, y Él está diciendo: yo voy a morir, voy a resucitar, voy a subir al cielo y vuelvo otra vez. Pero no conecten una cosa con la otra, porque primero viene la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y luego viene mi segunda venida. Si ellos no entendían eso, no solamente serían fácilmente engañados, sino que podían sentirse profundamente frustrados al estar esperando algo que no iba a suceder en el tiempo en que ellos pensaban que iba a suceder. De ahí las advertencias del Señor en los versículos 5 al 13. Cristo da dos advertencias que voy a ver muy brevemente. La primera en los versículos 5 al 8. Y básicamente lo que el Señor les está diciendo allí es: tengan cuidado, no se dejen engañar por supuestas señales. Vean el versículo 5. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Roma estaba en paz en esos días, pero luego del suicidio de Nerón en el 68, vino un tiempo de tanta revuelta que en el año 69, después de Cristo, un año antes de la destrucción del templo, hubo 4 emperadores en Roma en un solo año. Oiréis de guerra, rumores de guerra. No os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos y hambres en diversos lugares. Esto solo es el comienzo de dolores. La enseñanza de Jesús es tan clara en este pasaje que no deja de ser increíble que a lo largo de los siglos tantas personas hayan sido engañadas creyendo que ciertos eventos son señales del fin cuando no lo son. Yo no sé cuántas veces las personas pensaron: oye, esto es el fin. Yo imagino que cuando Napoleón comenzó a conquistar Europa, muchos pensaron en el siglo XIX: ya esto se acabó. Napoleón está muerto y enterrado. Primera Guerra Mundial, eso fue horrible. Bueno, esto sí que ya es el fin del mundo. No, no es el fin del mundo. Van a oír de guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nación contra nación. Que esos no son señales del fin, dice Jesús. No estén buscando indicios en los periódicos. Surge Hitler en Alemania, el ataque a Polonia, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora sí que no es el fin, dice Jesús. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? ¿Que no leen la Biblia? Lo que pasa es que no leen el texto con cuidado. Aquí dice que no se dejen engañar, que esas no son señales del fin. Eso es lo que va a estar pasando a lo largo de toda la historia hasta que yo vuelva en gloria. No se dejen engañar. Vendrán falsos cristos, oiréis de guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, hambrunas. Pero todavía no es el fin.
Mis hermanos amados, no se pongan a buscar las noticias en los periódicos. Bueno, ya eso no existe casi en internet. No se pongan a buscar noticias buscando algún indicio de la venida de Cristo, porque van a terminar extraviándose. Esto es solo el comienzo de dolores, dice Jesús. Y esta es una referencia a los dolores de la mujer encinta. Es como si Jesús estuviera diciendo: la historia del mundo ya está preñada para dar a luz en algún momento el evento glorioso de mi segunda venida. Pero mis hermanos, nosotros no tenemos ni idea del tiempo que va a durar el parto. ¿Saben que hay mujeres que se pasan 24 horas con dolores? Y hay otras que en el tercer pujo dan a luz y duran 2 horas. No sabemos. Eso es lo que Jesús está diciendo. No sabemos. Eso nadie lo sabe. Tal vez, y digo esto con cuidado, pero tal vez pudiéramos decir que así como los dolores de la mujer encinta se van intensificando y haciendo cada vez más agudos a medida que se acerca el alumbramiento del bebé, bueno, de una manera similar, las señales que el Señor está mencionando aquí puede que se intensifiquen y se hagan más seguidas y agudas a medida que nos acercamos a su segunda venida, pero aún eso es muy impreciso. ¿Cómo sabemos cuántas guerras, cuántos terremotos, cuántas hambrunas tienen que llegar para que Jesús regrese en gloria? Así que primera advertencia: no se dejen engañar. Segunda advertencia, versículos 9 al 13. El Señor les dice: los creyentes van a sufrir persecución durante toda esa era, de un modo u otro, por causa mía, dice Jesús. Lo dice 2 veces: por causa mía. Pero en vez de detener el avance de la iglesia, ¿saben qué dice el Señor? Esas persecuciones servirán para llevar el evangelio a todas partes y para purificar a la iglesia, para saber quiénes son suyos y quiénes no lo son. Versículo 9: pero estad alertas, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Voy a usar, dice el Señor, esas mismas persecuciones para que ustedes lleguen a lugares donde probablemente no habrían podido llegar de otra forma. Y en esos lugares, delante de reyes, delante de gobernadores, ustedes van a dar testimonio de mí. Van a dar testimonio de mí. Versículo 10. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Es como si el Señor estuviera diciendo: no se preocupen por las persecuciones, la iglesia nunca será exterminada. Hay momentos, ¿verdad?, en que parece que el mal, el humanismo secular se va a tragar a la iglesia. Jesús dice: no importa cuánta persecución haya, la iglesia va a durar hasta que yo vuelva. Porque este evangelio será predicado a todas las naciones. Este es un indicativo claro, mis hermanos, de que la segunda venida no podía suceder inmediatamente después de la destrucción del templo. Y no tengo una palabrita importante. Primero el evangelio debe ser predicado. ¿Vieron eso? Es un deber.
Primero el evangelio debe ser predicado. Mis hermanos, para nosotros no es una opción predicar el evangelio. Nosotros estamos aquí en este mundo para predicar el evangelio. Y dice Cristo, y ese evangelio va a llegar a todas las naciones. Y el evangelio de Mateo añade, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Recuerdan la promesa dada a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesús es ese hijo de Abraham, en quien han sido benditas con la salvación todas las familias de la tierra. Este evangelio va a llegar a todas las familias de la tierra. Pero mis hermanos, una vez más, nosotros no podemos saber cuándo la iglesia habrá completado esta comisión para poder decir, ya faltan 15 minutos para que llegue el Señor. No lo sabemos. Versículo 11. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que hablad, sino el Espíritu Santo. Imagínense a los apóstoles escuchando, estos 12 pescadores, la mayoría de ellos pecadores, hombres del pueblo, y Jesús les está diciendo, ustedes van a ser llevados delante de reyes, van a ser llevados delante de gobernadores y van a dar testimonio de mí. Probablemente estaban temblando y ahora Cristo les dice, no tengan temor, no tengan temor. No se preocupen de antemano por lo que tengan que decir, porque cuando llegue el momento preciso, el Espíritu Santo que está en ustedes, Él los va a capacitar para que ustedes digan lo que tienen que decir. Él les dará el coraje, Él les dará las palabras. Y ¿saben qué, mis hermanos? Aunque esa promesa se cumple primariamente en los apóstoles, secundariamente para todos nosotros, porque después de Pentecostés el Espíritu Santo mora en todos los que son verdaderos creyentes. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero hay momentos en que uno conoce cierta persona que, ya sea por su posición o por lo que sea, uno se siente intimidado. Si a ti no te ha pasado, te felicito. A mí me ha pasado. Y uno dice, Señor, yo tengo que predicarle el evangelio. Yo no sé ni cómo voy a comenzar, pero por favor, Señor, ayúdame. Y es increíble cómo el Señor de repente abre la boca, uno comienza a hablar. Y yo no sé si a ti te ha pasado esto que yo he experimentado, pero hay momentos que yo me pregunto, ¿y soy yo que estoy hablando? Y yo sé que soy yo, no hay ninguna inspiración aquí, pero hay una capacitación especial del Señor para predicar su palabra. Así que no tengan temor, no tengan temor. Versículo 12. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. No es fácil experimentar persecución de parte del gobierno, pero mis hermanos, cuando esa persecución viene de la familia, es mucho más doloroso, es mucho más difícil de soportar. Pero mis hermanos, eso es lo que millones de creyentes han tenido que sufrir a lo largo de la historia. En lugares islámicos hay padres que han entregado a muerte a sus propios hijos por haberse convertido al cristianismo. Yo conocí a un joven médico de Arabia Saudita y él nos contaba su historia. ¡Wow! ¿Cuánto sufrió ese muchacho? De mano de su propia familia por haberse convertido al Señor. Y noten que Jesús no está hablando aquí de un simple rechazo de parte de los miembros de la familia. No, es mucho más que eso. Jesús está diciendo aquí
que el aborrecimiento del mundo hacia Él es tan profundo que por causa de nuestra identificación con Él, dice, seréis aborrecidos de todo por causa mía. Dicen aquellos lugares y momentos donde el evangelio es ilegal, donde ser cristiano es ilegal, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¡Wow! Siempre se ha dicho, ¿verdad?, que la sangre pesa más que el agua, refiriéndose a la inclinación natural que sentimos hacia los miembros de nuestra propia familia, sobre todo la familia inmediata. Pero Jesús nos está diciendo en este texto que el aborrecimiento que el mundo siente hacia Él puede llegar a quebrantar esos lazos de amor y convertirse en rechazo y aborrecimiento. Simplemente porque somos cristianos. Y es importante que subraye esto, porque una persona puede ser aborrecida porque es un imprudente. Yo cometí muchas imprudencias, sobre todo cuando estaba acabado de convertir. Me acuerdo predicándole a mi mamá de una manera tal, recién convertido, que mi mamá me dijo: si tú sigues hablándome de esa manera te voy a dar una galleta. Y para aquellos que no saben lo que es una galleta, porque lo están viendo por internet y están en otros países, no es una galletica de chocolate, es una bofetada. Ahora, ¿saben qué? Yo me lo gané. Yo no siempre he sido prudente predicando el evangelio y me avergüenzo de eso. Pero por más prudente que tú seas, vas a ser rechazado. Mi hermano, tú sigues a un Salvador que fue crucificado, tú sigues a un Salvador que fue clavado en una cruz. Tú no puedes esperar que el mundo te trate mejor de lo que lo trató a Él. Tú eres cristiano, tú llevas contigo el nombre de Cristo. Si el mundo os aborrece, dice Jesús, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría los suyos. Al mundo le encanta la pompa, qué tipo más inteligente, qué tipo más brillante. Dice: miren, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero ustedes son míos y por eso el mundo los va a aborrecer. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Por eso decía al principio, las persecuciones purifican la iglesia, porque sirven para separar a los verdaderos creyentes de lo que no lo son. Dice Cristo: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. El cristianismo no es para blandengues, no lo es. El cristianismo no es para gente cobarde. Cristo dice: van a tener que enfrentar persecución. De hecho, en la parábola del sembrador, en Lucas capítulo 8, versículo 13, Cristo mismo dice: hay personas que creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan, no lo aguantan. Ahora, la enseñanza de este texto no es que un verdadero creyente puede perder su salvación si no persevera hasta el fin. No. Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que los verdaderos creyentes son aquellos que perseveran hasta el fin, aún en medio de las persecuciones. Esos son los que de verdad creyeron, aún en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Queridos hermanos, ser cristiano nunca ha sido fácil y nunca lo será. Ser cristiano nunca ha sido fácil y nunca lo será. Cristo no era de estos predicadores populares que hay en el día de hoy. Ven
ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. No, yo te estoy diciendo en esta mañana, ven a Cristo y probablemente vas a tener más problemas. Cristo dijo claramente, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿De verdad tú quieres seguirme a mí? Calcula el precio. Pero ¿saben qué? No hay razón para que los cristianos nos sintamos avergonzados o intimidados por el mundo. Porque estamos del lado de aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario. No hay razón para estar intimidados. Mis hermanos, independientemente de lo que el mundo piense de los cristianos, que somos unos retrógrados, que somos de mente estrecha, que nosotros estamos en la época de la Edad Media, que nosotros no somos progresistas, no importa lo que el mundo piense de los cristianos. Es un privilegio, es un gran privilegio seguir y servir a ese Rey que por amor a nosotros se hizo siervo para dar su vida en rescate por muchos. Es un privilegio ser cristiano, porque ese que murió en debilidad ahora reina con poder a la diestra del Padre. Y dice Pablo en Efesios 1:11, 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Él es el soberano de los reyes de la tierra, dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. El soberano de los reyes de la tierra. Y algún día todos doblarán su rodilla ante Jesús y confesarán que Él es el Señor. Miren, mis hermanos, si hay algo que nosotros aprendemos de este pasaje, le decía a mi esposa ayer, estoy peleando con el texto porque hay tantas cosas que tengo que decir y no la puedo decir en una sola hora. Pero si hay algo que nosotros aprendemos de la porción que vimos en el día de hoy, es que este mundo no se está moviendo a tontas y a locas. No, mis hermanos, nuestro Dios está llevando a cabo el plan de redención que Él decretó desde antes de la fundación del mundo. Un plan de salvación que gira en torno a la persona y a la obra de Jesús, y nada ni nadie podrá impedir que Él haga lo que Él ha diseñado hacer, lo que Él ha determinado hacer. Es por eso que Jesús anunció de antemano su muerte y su resurrección. Él dijo de antemano, yo vine a morir. Jesús anunció de antemano la destrucción de Jerusalén y del templo en un lapso de tiempo de 40 años, porque Él es el soberano de la historia. Jesús anunció de antemano que los judíos serían esparcidos por todo el planeta Tierra por haberlos rechazado a Él. Jesús anunció que Él iba a edificar a su iglesia. Jesús anunció que la iglesia iba a prevalecer hasta la segunda venida a pesar de las persecuciones, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Jesús anunció de antemano que su evangelio sería predicado a todas las naciones. Jesús anunció que Él regresará en gloria por segunda vez desde los cielos cuando todo se haya cumplido. Él es el Señor de la historia. Él es Rey de reyes. Él es Señor de señores. Y algún día todos aquellos que se han rendido ante su soberanía y han venido a Él en arrepentimiento y fe, reinaremos juntamente con Él. Mi amigo, ¿de qué lado estarás tú ese día? ¿De qué lado estarás tú ese día? ¿Te has rendido a sus pies, reconociendo tus pecados, confiando
en la obra de salvación que Él hizo en la cruz del Calvario, no en tu propia justicia, no en tu propia decencia, no en tu propia moral. Has venido a Cristo en arrepentimiento, confiando en su obra de redención, cuando Él derramó su sangre para lavarnos de nuestros pecados. De tal manera que hoy tú puedes decir con toda certeza y a boca llena que Jesús es tu Señor. No el del otro, tu Señor. Porque si no es así, mi amigo, yo te invito en esta mañana a que depongas tu enemistad y tu orgullo y vengas humillado a Él. Porque no hay manera de ganar esta batalla contra aquel que venció la muerte y reina con poder a la diestra del Padre. No hay manera de ganar esta batalla. Ven a Cristo, mi amigo, y ven ahora, cuando todavía estás a tiempo de arreglar tus cuentas con Él. Porque ¿sabes qué? Él ha prometido no desechar a nadie que venga ante Él buscando perdón y misericordia. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. La definición del reino, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La esfera de la salvación. Mirándolo, Jesús le dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riqueza. Pregunta: si nuestro Dios, dice el Salmo, reina sobre todo, ¿cómo estamos hablando aquí de alguien que entra en el reino de Dios? Bueno, por lo que acabo de decir, la autoridad de Dios es universal, pero no todos la reconocen. Cuando uno se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, entonces a través del nuevo nacimiento uno entra en el reino de Dios, que es la esfera de la salvación, donde nosotros obedecemos a Cristo. No perfectamente, pero sí genuinamente, sinceramente, con un deseo de agradar al Señor. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Obviamente, hermanos, no estoy siendo irónico aquí, pero yo creo que los premilenialistas van a estar de acuerdo conmigo en que Jesús no está hablando del milenio. Cuando dice aquí: no puede entrar en el reino de Dios el que no ha nacido de nuevo. No es que no va a entrar en el milenio, es que no va a entrar en esa esfera de salvación en el que Dios nos gobierna por medio de su ley y de su palabra. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los conquistan por la fuerza. No todos entran en el reino de Dios. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Pregunta: según la parábola del trigo y la cizaña que ya estudiamos, ¿cuándo va a pasar eso? En el fin del siglo. En el fin del siglo, donde vendrá la siega y los impíos serán quemados. Sin embargo, es interesante que Cristo dice que esos impíos van a ser recogidos de su reino. Entonces, ¿inauguró Cristo o no el reino? Es un reino inaugurado que no ha sido consumado, pero Él está diciendo: ellos van a ser sacados de mi reino. Pero el misterio del reino es que todavía hayan impíos aquí a pesar de que ya Cristo es rey. Porque los judíos no podían entender eso a la luz del Antiguo Testamento. Ellos creían como Juan el Bautista: viene el Mesías, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, la cizaña será apartada del trigo, la cizaña será quemada y el trigo será puesto en el granero. Y lo que Cristo enseña en la parábola del trigo y la cizaña es el misterio de que hay un valle entre
el reino iniciado y el reino consumado, el tiempo de la siembra y el tiempo de la siega. Ese es el misterio. Por eso yo les decía que la parábola del trigo y la cizaña tiene el problema de que no tiene ningún problema. Porque ¿en qué sentido eso era un misterio? En el sentido que lo estamos diciendo ahora. Es del reino que estas personas van a ser recogidas. ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo. Dios siempre ha poseído el derecho regio. Esa era la palabra que estaba buscando ahorita. Dios siempre ha poseído el derecho regio a ser obedecido por sus criaturas. Dios, como soberano creador, siempre ha poseído la omnipotencia para mantener tales derechos. Dios siempre ha mantenido esos derechos en el cielo, el trono del universo. Dios siempre ha ejercido una providencia regia sobre todas las cosas, de tal manera que todo ocurre por medio de y de acuerdo con su propósito y decreto soberano. Yo espero que nadie aquí en este salón niegue eso. Nuestro Dios es rey. No va a ser rey. No, Él es rey. Y Él hace todas las cosas, Efesios capítulo 1, versículo 11, conforme al designio, conforme al propósito, conforme al decreto de su soberana voluntad. El carácter del reino. El reino de Dios es eterno. Daniel 4, 34 al 35. Eso es lo que dice Nabucodonosor. Su reino no tendrá fin. El reino de Dios es escatológico. Por eso nosotros oramos y decimos, venga tu reino. La realidad del pecado y la derrota futura de las fuerzas del mal hacen necesaria la oración, venga tu reino. Entonces ustedes ven cómo vivimos en una tensión entre el ya y el todavía no. Por fin, ¿estamos en el reino o no estamos, o estamos esperando que venga el reino? Respuesta, sí. Las dos cosas. Porque el reino es una realidad presente en un sentido y es una realidad futura en otro sentido. Nosotros estamos pidiéndole al Señor, venga tu reino, por favor, Señor, ya ven. Que tu reino se consume aquí en la tierra, que tu trono sea establecido para siempre. El reino de Dios es la meta escatológica de la historia. Por esa razón. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y Él permanecerá para siempre. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Cristo nació. Dice que en los días del cuarto rey, que es Roma, va a venir una piedra no cortada con manos que va a crecer y se va a hacer un gran monte. Y ahí es que dice, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo, que ya fue inaugurado y que no será destruido, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra los suyos. Eso lo veremos después con más calma, 1 Corintios 15. Entonces, la venida del reino es pasada, presente o futura. La venida del reino es aún futura. Mateo 5:3. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros, pero vuestro galardón será grande. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Y así podemos citar Lucas 21, Lucas 22. Sin embargo, las escrituras también dan a entender que la venida del reino ya tuvo lugar y que el reino es una realidad presente. Las dos cosas. Por ejemplo, la derrota de Satanás, Mateo capítulo 12. Y de paso, aquí voy a decir algo bien profundo. Yo sé que están cansados, pero Mateo 12 está antes de Mateo 13. Y después de Mateo 11.
Wow. Ahora, ¿por qué eso es importante? ¿Qué pasó en Mateo 11? Juan el Bautista pregunta, ¿eres tú el que habrías de venir o tenemos que esperar a otro? Porque el concepto que él tenía del reino no encajaba con el hecho de que él estaba en prisión. Mateo 12, antes de que Cristo dijera las parábolas del reino, donde va a explicar el misterio, escuchen lo que pasa. Mateo capítulo 12, versículos 28 al 29. Ustedes conocen el pasaje. Cristo sacó un demonio. ¿Y de qué acusaron al Señor? Oh, sí, tú sacas demonios por el príncipe de los demonios. Respuesta del Señor, versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Él está diciendo, es por el dedo de Dios o por el poder del Espíritu de Dios que yo estoy echando fuera demonios. ¿Y eso qué significa? Que Satanás está perdiendo terreno. Eso significa que el reino de Dios ya llegó. Y por lo tanto, todos aquellos que se convierten a mí están entrando en mi reino. Así que el reino es una realidad presente, porque ciertamente Cristo estaba sacando fuera demonios por el poder del Espíritu Santo, no por el poder de Belcebú. Lo vemos en la enseñanza del reino, Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. No todos se esforzarán por entrar en él. Todos se esfuerzan en el tiempo presente por entrar en ese reino. Y lo mismo podemos ver en Mateo capítulo 11, versículos 11 al 14. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Fíjense, Cristo está hablando aquí del reino como algo presente. En sus días el reino de los cielos estaba sufriendo violencia, pero algunos estaban entrando en él por la gracia del Señor. La entrada del reino, Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Si el reino es una realidad únicamente futura, ¿cómo Cristo pudo haber acusado a los fariseos de que ellos con su legalismo estaban cerrando la puerta al reino de los cielos? La presencia del rey demuestra que el reino ya llegó. Mateo 21, versículos 4 y 5. Y reitero, hermanos, yo sé que son muchos textos bíblicos, pero si no lo hacemos de esa manera, cualquiera puede pensar, bueno, eso es, tú lo estás sacando de yo no sé de dónde, pero lo estamos sacando de la Biblia. Mateo 21, versículos 4 al 5, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decita a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. El que entró el domingo de Ramos por Jerusalén fue el rey, y por lo tanto él trajo consigo el reino, porque lo que hace el reino una realidad es que el rey esté ahí, y el rey ya vino.
Mateo 18:36 dice, tú dices que yo soy rey, yo para eso he nacido. Le dice Jesús a Pilato. La predicación de los apóstoles, hermanos, ¿qué predicaban los apóstoles? Bueno, vamos a ver. Romanos capítulo 14, versículo 17. Bueno, déjenme comenzar por Hechos 28. ¿Cómo termina Hechos? Bueno, dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué predicaba Pablo? El reino de Dios. Alguien puede decir, bueno, él estaba predicando el milenio. Bueno, yo tengo un problema con eso. Vamos ahora a Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Estaba predicando Pablo un reino futuro o estaba predicando Pablo un reino presente? Pablo dice en Romanos 14, 17, para hablar de la contienda que tenían los hermanos débiles con los hermanos fuertes, dice en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Él está diciendo, ustedes ahora mismo no se están comportando como verdaderos ciudadanos del reino de Dios, porque el reino de Dios no es para estar peleando por comidas y bebidas. El reino de Dios consiste en otra cosa. Primera a los Corintios capítulo 4, versículos 19 al 21. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, Pablo está diciendo a los superapóstoles que había en la iglesia de Corintios, falsos apóstoles, y que estaban atacando a Pablo, dice, cuando yo vaya a Corinto, vamos a ver el poder de esos superapóstoles, porque si ellos de verdad son apóstoles de Cristo, sus palabras deberían tener poder transformador. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, el reino de Dios consiste en poder, en un poder que transforma vidas. No está hablando de algo futuro. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Ese texto que voy a citar ahora, me voy a tomar la molestia de leerlo de mi Biblia, porque es tan claro, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Estamos en el reino, sí o no? Porque aquí dice claramente que nosotros hemos sido trasladados ya. Eso pasó al reino de su amado Hijo. El reino es una realidad presente. Hebreos 12, 28. Y noten, hermanos, que estamos citando textos de tantos lugares, de los evangelios, de las cartas de Pablo, de las cartas generales, porque esta es una enseñanza que permea todo el Nuevo Testamento. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ya nosotros recibimos esa bendición, recibimos ese regalo. Sirvamos a Dios. Que de paso, hermanos, una de las cosas que me da tristeza es que a veces en esta controversia del premilenialismo, amilenialismo, postmilenialismo, pretribulacionismo, dispensacionalismo, de verdad a veces perdemos de vista de qué se trata esto. Nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios y el amor de Cristo debe constreñirnos a vivir para Él. Nosotros podemos saber todos los esquemas escatológicos y todos los cuadros y todos los esquemas
Si al final de cuentas eso no me está moviendo a amar más a mi Señor y a vivir para Él, de verdad, hermanos, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Ahora, hermanos, obviamente el Señor está presuponiendo aquí que todos aquellos que profesen ser cristianos deben ser miembros de una iglesia local. Porque nadie puede ser excluido si no ha sido primero incluido. Mis hermanos, la membresía de la iglesia local no es opcional para el cristiano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tengo un pastor amigo que dice, si tú profesas ser cristiano y no perteneces a ninguna iglesia local, deberías estar en un banco de órganos. Porque todos los miembros del cuerpo están unidos a un cuerpo. Nunca hemos visto, ¿verdad?, una mano andando sola por ahí. Como vimos en el día de ayer, la iglesia ocupa un lugar central, un lugar importantísimo, vital en el plan redentor de Dios, y debe ocupar un lugar central en la vida de todo cristiano. En ella el creyente es pastoreado, es cuidado, nutrido. Es en la iglesia donde ponemos nuestros dones en operación, donde podemos llevar a cumplimiento todos esos deberes que aparecen en el Nuevo Testamento de unos a otros, alentados unos a otros, exhortados unos a otros, servíos unos a otros, orad unos por otros. Nadie podrá desarrollar y mantener una vida espiritual estable, saludable y balanceada a menos que sea parte activa de una iglesia local. Sin embargo, a pesar de lo importante que es la iglesia para el creyente y para el testimonio de la verdad en el mundo, mis hermanos, seamos francos. La iglesia de este lado de la eternidad está muy lejos de ser una comunidad perfecta. Y eso lo evidencia el mismo texto de Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, Cristo está presuponiendo que es muy probable que en la iglesia alguien peque contra ti. Eso va a pasar. Los miembros que componen la iglesia no son perfectos. Cada uno de ellos se encuentra en un proceso de madurez y crecimiento que no siempre será indoloro. Nosotros vivimos en un edificio de apartamentos de varias plantas, no sé cómo se dice aquí, de varios pisos. Estamos en un séptimo piso, en una séptima planta. Y resulta que las personas que han comprado ya en 2 ocasiones diferentes el apartamento que está encima del nuestro, precisamente encima del nuestro, lo han remodelado 2 veces. Remodelaciones de meses. Eso es incómodo. Mire, tener una gente encima del techo de uno, boom, 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 el día entero, eso es incómodo. Cuando el apartamento al lado tuyo, arriba de ti, abajo de ti, lo están remodelando, hay un momento que uno quiere de verdad coger un avión y irse. Pero déjame decirte algo, al hermano tuyo que está al lado de ti lo están remodelando. Y eso tiene sus inconvenientes. Eso tiene sus inconvenientes. Estamos en remodelación. Y cuando los creyentes no están conscientes de esa realidad, en vez de beneficiarse de ser parte de una iglesia, muchas veces terminan encontrando en la iglesia muchos tropiezos innecesarios al haberse forjado expectativas irrealistas que fueron luego frustradas. ¿Cuál es la realidad de la iglesia de este lado de la eternidad? Mientras se encuentre militando en este mundo caído, ¿cuáles son las expectativas que nosotros deberíamos tener con respecto a la iglesia? No el ideal de lo que nosotros quisiéramos, sino de lo que la iglesia es. Bueno, ese es el tema que yo quisiera considerar con ustedes en esta noche. Y honestamente, déjenme adelantarles algo. Yo tengo un propósito esta noche. Yo quiero que usted salga hoy de aquí enamorado de la iglesia local. Ese es mi propósito. Si yo no logro eso, yo fracasé. Yo quiero enamorarte de la iglesia.
La iglesia es la esposa de Cristo. Y yo creo que hay creyentes que aunque no lo dicen con la boca, la actitud que tienen es: Señor, contigo hasta el fin del mundo, pero a la esposa tuya no la aguanto. Pero yo quiero que tú salgas esta noche de aquí con una idea diferente. La iglesia es algo glorioso, con todas sus imperfecciones, con todas sus debilidades, comenzando por los mismos pastores. Amén. No sé, tal vez Carlos es perfecto, pero por lo menos de esta parte para acá, bueno, perfecto no es, he equivocado como 10 veces con el nombre mío. Hermanos, ¿cuál es la realidad de la iglesia? Bueno, yo quiero mostrarle 3 aspectos de la realidad de la iglesia en este mundo caído, la realidad de la iglesia de este lado de la eternidad. En primer lugar, la realidad de su composición mixta. La realidad de su composición mixta. Idealmente hablando, las iglesias locales deberían estar compuestas únicamente por creyentes, por personas que han sido transformadas por el poder de Dios, que han experimentado un nuevo nacimiento. Esa es una de las diferencias fundamentales entre el pueblo de Dios del antiguo pacto y el pueblo de Dios en el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, todos los israelitas circuncidados pertenecían al pueblo de Dios, independientemente de la condición de su corazón. No todos eran salvos, obviamente. Sin embargo, todos disfrutaban de los privilegios, de los beneficios de ser parte del pacto, de ser parte de la nación con la que Dios había hecho un pacto. Pero en el libro de Jeremías, Dios anuncia la llegada de un nuevo pacto, muy diferente del anterior. Dice Jeremías: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y Dios dice claramente, este nuevo pacto va a ser diferente del anterior, porque en este pacto que Dios va a hacer, en el que estamos ahora nosotros envueltos, dice: yo daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Todas las personas que pertenecen al nuevo pacto han sido regeneradas, tienen la ley escrita en el corazón, de manera que ya no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Todos los que realmente componen la comunidad de Dios en el nuevo pacto son personas perdonadas, son personas regeneradas, son personas que conocen al Señor.